Bueno, Alfredo, bienvenido a Hack 7. Para iniciar la entrevista, a mí me gustaría preguntarte cómo surge toda esta idea, todo este emprendimiento de querer legalizar el cannabis. Bueno, es curioso. Fíjate que hay dos temas que detonan nuestro emprendimiento. El primero de ellos es a consejo de mi hermano Hugo. Él estudió en Canadá y logró detectar esta macrotendencia que se está gestando respecto al tema de cannabis y sus derivados. Y el segundo de ellos fue un tema familiar en donde mi abuela materna, nuestra única abuela, con vida, tuvo un tema de salud bastante importante y decidimos darle tratamiento con cannabis y todo pareció mágico. Y de ahí nace la idea de emprender en esto en México, de buscar la legalización, y así es como nace. Esos dos grandes detonadores. ¿Qué retos se te han enfrentado a lo largo de este emprendimiento? Que creo que bastantes. Todos. Estigmas, pasando desde estigmas, desde desinformación, mucha desinformación. Gente que de repente argumenta que si fuma una vez cannabis utilizándolo para el uso adulto, se le va a sacar el cerebro. Gente que piensa que no es medicinal. Y curioso, siempre hacemos la referencia, ¿no? ¿Con qué se curaban antes las abuelas, no? Cualquier golpe o algo, bueno, pues con cannabis. Entonces, la cannabis, la marihuana con alcohol para los golpes, ¿no? Entonces, algo tiene. Y ese algo tiene, ha sido ya investigado en otras partes del mundo, sí es una tendencia, sí es un tema medicinal y sí es un tema que puede generar justicia social y una economía increíble para México. ¿Cómo se ve la legalización de las cannabis en otros países? Bien, buena pregunta. La legalización en otros países, mira, el ejemplo que quisiera hablar, puedo hablar de varios ejemplos, pero bueno, el primero de ellos es en Latinoamérica, creo que Uruguay y Colombia, pero más Uruguay porque tuvieron ese atrevimiento de legalizar todos los usos de la cannabis, el uso medicinal, los usos industriales y los usos para uso adulto, ¿no? El famoso tema lúdico. Uruguay tuvo ese gran reto de ir en contra de una tendencia mundial y tuvo a bien hoy, después de 4 años después de la legalización, se dieron cuenta que fue demasiado cerrada, que lo pudieron haber hecho mucho más abierto y haber aprovechado todavía más esta tendencia a nivel mundial. Entonces, esto lo vamos a estar escuchando todos los días. Canadá, evidentemente, también lleva batuta en este tema, en el tema medicinal, en el tema de legalización para uso adulto. Estados Unidos, en el tema industrial, es legal. El tema del CBD para algunos temas medicinales también es legal a nivel nacional. Y en algunos estados o por estados se ha venido llevando a cabo este tema de la legalización del uso adulto. Cannabis, desde que es semilla hasta que lo consumes en un producto final, genera abundancia, en todos los sentidos. En el tema de cannabis, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el tema de tierra, en lugares donde la tierra está muy contaminada, han sembrado cannabis. La cannabis tiene la característica de ser bioacumuladora y logra regenerar la tierra. Pero vamos a poner otros ejemplos en el tema económico. En el tema de cultivo, puede llevar a cabo un tema de justicia social, porque es muy bien pagado el tema de cannabis a diferencia de cualquier otro cultivo. Y recordemos que por las características que tenemos en México, de nuestra tierra y de nuestro clima, se pudieran dar hasta 4 cosechas a cielo abierto. Entonces, desde ahí, vuelvo a mi aseveración inicial, puedes ir generando un tema de abundancia en todos los sentidos. En los temas medicinales. En los temas medicinales incluso hay investigaciones muy serias por el TEC de Monterrey en México, en donde para el tema de COVID podemos ver que sirve como un alto y fuerte desinflamatorio, sin los efectos o consecuencias que otro tipo de productos en ese sentido pudieran llegar a tener. En Estados Unidos se han generado 350,000 empleos directos en la industria del cannabis. 350,000 empleos, con una población de 300 millones de personas. Sí, pero ahí está. Pero si generamos 100,000, 150,000 empleos directos en México con esta industria, te puedes dar cuenta del alcance que tiene, ¿no? ¿Por qué crees que no se ha legalizado en nuestro país? Mira, creo que es un tema polémico, creo que es un tema de conciencia social. Hay mucha gente que todavía tiene estigma. En las últimas encuestas que se realizaron, habla de que la población en México tiene un 85% está a favor de los temas medicinales, pero todavía solamente el 45% de la población en México
está de acuerdo con el tema del uso lúdico o del uso adulto de cannabis. Entonces, creo que se ha llevado este estigma del uso adulto, le ha afectado todavía al posicionamiento del tema medicinal, incluso se llevan entre los pies al tema industrial, que en el tema industrial, porque hemos hablado de eso, es enorme las posibilidades. Puede ser plástico, puedes hacer biocombustibles, puedes hacer papel. Hay marcas de vehículos que hoy por hoy utilizan ya derivados del cáñamo en lugar del plástico para sustituir el plástico. En los temas económicos es mucho más económico y redituable y es totalmente amigable con el ambiente. ¿Pero esto ya se está haciendo Sí. o es algo que se podría hacer No. si se llegara a... Esto ya está haciendo. O sea, BMW lo está haciendo. No me interesa. Así de sencillo. Tenemos la firme convicción de que la educación, eso es lo que yo invitaría a la gente, que se eduque del tema, respecto del tema de cannabis. Hay muchísima información. Hay que buscar, evidentemente, las fuentes adecuadas, pero nosotros como emprendedores, ese es justo uno de los temas que tenemos muy firmes dentro de la empresa, que es educar a la gente en el consumo, para qué quiere consumirlo y cómo debe de consumirlo. ¿Qué pasa si ya como que abrimos un poco más este tema? ¿Qué beneficios tendrá en nuestro país? Tantos que me cuesta trabajo mencionar uno solo o el orden de importancia, porque, te voy a poner un ejemplo, hay N cantidad de personas que hoy están en la cárcel por haber portado más de 5 gramos de cannabis, de entrada. La excarcelación de toda esa gente que se le ha criminalizado por el uso de cannabis y sus derivados, para empezar. Hay un tema que se ha cuestionado mucho, que es el tema de la pacificación. Si esto le resta al crimen organizado, un tema de negocio. La realidad es que eso no lo sabemos, no sabemos cómo va a funcionar en México, esa es la verdad. Pero por las experiencias que han sucedido en otros países del mundo, la realidad es que el tema de cannabis ha sido adaptado muy rápido por la sociedad debido a todos los beneficios que tiene, y cuando te das cuenta que si lo comparas con algún otro tipo de drogas legales, como el alcohol, como el tabaco o como el azúcar, o el propio azúcar, que generan N cantidad de muertes al año, y lo comparas con el número de muertes que se han podido comprobar por el uso de cannabis, te das cuenta que no hay tema, ¿no? Claro. En el campo, nos vamos a cultivos regenerativos, en donde tienes esa regeneración por parte de la tierra, 4 cosechas al año al aire libre, sueldos muy bien pagados, eres vecino de Estados Unidos, el principal consumidor de esta planta y de sus derivados, entonces te podrás dar cuenta del potencial que tenemos como país, como ubicación. Claro. En el tema industrial, ¿no? La generación de grafeno, de plásticos, biocombustibles, etcétera, etcétera. En el tema medicinal, quisiera que vieran, o invitaríamos al público a que viera en YouTube, hay muchos videos al respecto, es impresionante lo bien que aceptan, ejemplo, los niños con convulsiones, el uso del cannabidiol y cómo termina la convulsión en cuestión de segundos.